a Cristo. Y ahora, mis hermanos, en esta noche, tiempo de palabra de Dios, tiempo de reflexión, tiempo de estudio, tiempo de oír la voz del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y he querido estar de pie, porque mis hermanos, cuando la palabra del Señor viene, nosotros como guerreros tenemos que alistarnos para la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Y estábamos leyendo, estudiando los salmos o cánticos graduales, ¿no es cierto? Acuérdense que van del 120 al 134. Hoy tocaría el Salmo 126, pero ustedes se acuerdan que ya lo estuvimos viendo tiempo atrás, ¿no es cierto? Que habla 2 veces del deseo del pueblo de Dios de volver la cautividad. Mi hermano, cautividad es cuando el pueblo está bajo un poder extraño, cuando el pueblo no es libre, cuando el pueblo está atado. Y mis hermanos, la señal inequívoca de que el pueblo de Dios ha sido libre es porque tiene deseos de adorar a Dios. Cuando el pueblo de Dios no tiene deseos, no se congrega, no busca de Dios, es porque está cautivo, mi hermano. Y tenemos que estar libres, libres. Tú me has hecho libre, como decía aquella canción, ¿no es cierto? Y el Salmo 126 decía, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Sión somos nosotros, mi hermano, la iglesia de Cristo. En la antigüedad era el pueblo de Israel, pero ahora somos nosotros. Sión, la Jerusalén celestial, la santa ciudad, es la iglesia, mi hermanos. Y muchas veces estamos cautivos, estamos atados, frenados, nos faltan ganas de orar, nos falta motivo, nos falta entusiasmo. Y ustedes saben que la palabra entusiasmo viene de 2 palabras griegas. Entusiasmo viene de enteos. Enteos significa en, adentro, teos es Dios. O sea que la palabra entusiasmo no quiere decir otra cosa que tener a Dios adentro. Aleluya. El que tiene a Dios adentro está siempre entusiasmado, mi hermano. Porque, mi hermano, puede venir la tristeza, puede venir la angustia, puede venir la incertidumbre, la amenaza. Pero cuando tú estás afirmado en la palabra, como decía el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no puede ser movido, que no puede ser sacudido, sino que permanece para siempre. Y entonces fíjense, dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, allí en el Salmo 126, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Eso es verdadera libertad, mi hermano. De tener la boca llena de alabanza al Señor. Y dice, entonces dirán entre las naciones. Noten que no somos nosotros los que vamos a tener que andar hablando, sino que las naciones dirán. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La obra, la bendición de Dios va a ser visible en nuestras vidas, mi hermano. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y sí, hay tiempos, el Negev era aquel arroyo que está allí en el sur de Israel, ¿no es cierto?, en el medio del desierto. Cuando pasa la época de lluvia, viene la época seca, los arroyitos se van secando, van muriendo. Y allí estaba el clamor. Así pasa en nuestras vidas, mi hermano. Hay veces que nuestras vidas son como arroyos secos. Están nada más que la marca por donde hubo agua, pero no están corriendo los ríos de agua viva que habla la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, bendecimos a otros, mi hermano. Llevamos esperanza, ¿no es cierto? Y a veces estamos secos. Y ahí está el clamor, Señor, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev, que vuelvan a surgir las aguas, que las aguas de tu Santo Espíritu comiencen a brotar a raudales, Señor, a borbotones de nuestra vida. Dice que saltarán, ¿para qué? Para vida eterna. Oh, gloria a Dios. Usted sabe que cuando usted está orando en lengua, mi hermano, el Espíritu Santo empieza a fluir y empieza a llevar vida. Aleluya, gloria a Dios. Dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
Aleluya, hay promesa de cosecha, mi hermano. Prepárate, prepárate para ver cosas buenas. Prepárate, mi hermano, prepárate, así como Elías cuando oró, que le dijo al criado, ve y fíjate, ¿no es cierto? Y allí fue 7 veces y cuando volvió la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano. Ahora, Elías no esperó que viniera la tormenta, no esperó que viniera a llover, sino que le mandó a decir al rey Acab, unce tu carro y prepárate porque una gran lluvia viene. Habló en fe, proclamó en fe, mi hermano, ¿no es cierto? Y así yo te digo una cosa, cuando nosotros creemos la palabra de Dios, cuando la proclamamos, no es que nosotros creamos o creemos una realidad, no, mi hermano, cuando nosotros proclamamos en fe la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios dice, aquí estoy y ahí empiezo a obrar. Acuérdense siempre de esto y no me canso de decirlo. Allí en Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la tierra y la tierra desordenada y vacía. Y yo siempre digo, Dios no se puso a lamentar, uy, mirá cómo está, y que esto y que el otro. Y a veces nosotros los cristianos andamos así. Uy, para ahora tenemos un poquito de libertad, pero ya va a venir el tiempo. Come on, mi hermanos. Si el Señor hubiera sido así como nosotros, ¿qué hubiera pasado? Allí cuando estaban las tinieblas, el Señor dijo, sea la luz. Y allí ese espíritu que se movía, que revoloteaba sobre la... Esa palabra en hebreo es como la gallina cuando está empollando, mi hermano, ¿no es cierto? Hovering, hablan en inglés, ¿no es cierto? De empollar allí, está sobre los huevos, ¿no es cierto? Empollando para que salga vida. Y el Espíritu Santo se está moviendo porque quiere que la vida fluya, mi hermano. Pero falta gente que proclame palabra de Dios. Gloria a Dios. Sea la luz, dijo. Y así el Señor siguió hablando y el Espíritu Santo siguió trabajando. Aleluya, gloria a Dios. Y después, mi hermano, podríamos entrar en el Salmo 127, que también lo vimos aquel 17 de junio, el día antes que fuéramos a Argentina, cuando hablé, se acuerdan del arco y la flecha, ¿no es cierto? Pero bueno, se los leo rapidito. La primera parte va a ser la base en esta noche. Dice, si Jehová no edificare la casa. Dios está diciendo una advertencia, mis hermanos. Si Jehová no edificare la casa. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él sabía muchos siglos antes, que la humanidad iba a querer sacar a Dios de la escena, mi hermano. Y entonces la primera advertencia que dice Dios, si yo no edifico la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo siempre digo, mis hermanos, la educación empieza en la casa, la formación de la fe empieza en la casa, mi hermano. Hay una cosa tremenda. En la casa, ustedes saben, la palabra hogar viene justamente en la antigüedad, la gente para poder cocinar necesitaba el fuego, ¿no es cierto? Pero no es como ahora que uno prende con la electricidad, prende la cocina, la estufa, como dicen acá, ¿no es cierto? Para nosotros estufa es el calefactor, ¿no es cierto? Y prende y ya tienen el calor, pero antiguamente no tenían electricidad, no tenían gas, tenían que, ¿qué cosa? Andar frotando piedras, ¿para qué? Para producir fuego, y allí tenían que buscar leña y armar el fuego para poder cocinar. Pero ustedes saben que, dicen los hombres, cada vez que tenían que volver, cada día era volver a empezar. Acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Cada día tenían que volver a empezar si querían tener el fuego. Ahora acuérdense, cuando hay fuego hay alimento, mi hermano. Hay nutrición. Y yo te digo una cosa, mi hermano, necesitamos el fuego de Dios en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, mi hermano. Y no estoy hablando de fuego de grito, sino el fuego del Espíritu Santo, mi hermano. Decía, donde hay fuego va a haber comida.
Y si no, que lo digan los argentinos y los uruguayos. Donde hay fuego, ya va a haber qué cosa, una buena parrillada, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, querían asegurar de tener el fuego. Y nosotros también tenemos que asegurarnos de tener el fuego. ¿Y qué hicieron? Construyeron una especie, y se llama la atención, ¿no es cierto? Un lugar donde resguardecer, ¿no es cierto? Un refugio donde allí podían conservar el fuego prendido, allí iban echando leña continuamente para que el fuego no se apagara, mi hermano, ¿no es cierto? Y ese lugarcito allí hecho con piedra se llamaba lar en la antigüedad, que después pasó a ser la palabra hogar, ¿no es cierto? Si usted, viejo como yo, y le gustaban las palabras cruzadas, va a saber que el sinónimo de la palabra hogar es lar, ¿no es cierto? Del antiguo español antiguo. Y decía, el hogar es donde se conservaba el fuego. No en la iglesia, en el hogar, mi hermano. El fuego se tiene que llevar encendido desde el hogar. Nuestros hijos tienen que aprender a vivir al amparo del fuego de Dios, ¿no es cierto? Y allí, mis hermanos, es donde tenemos que buscar, estar ardiendo la pasión por nuestro Dios, ¿no es cierto? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad. Y ustedes saben que cuando nosotros en nuestros hogares no formamos nuestros hijos, estamos largando nuestros hijos al mundo sin preparación, sin educación, y son un peligro, mi hermano. Y cada vez, ven cómo está el mundo, que cada vez necesitamos más fuerzas armadas para que velen por la guardia, mi hermano. La otra vez estuvimos en la ciudad de Rosario, allí en Argentina, y por causa de la droga y tantas cosas, tuvo que ir la gendarmería, que es una fuerza superior a lo que es la policía normalmente, ¿no es cierto?, para resguardar la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué, mis hermanos? Esos ciudadanos, esos muchachos que ahora están traficando droga, que están matando gente y todo esto, fueron bebitos inocentes, mi hermano. Fueron chiquitos que iban a la escuela, que no hacían daño a nadie. Pero como no fueron preparados en la palabra de Dios, en el hogar, mi hermano, en los valores, instruye al niño en el camino en que debe ir, no en su camino, sino en el camino que debe ir. Usted sabe que el camino en que debe ir cualquier criatura es el camino que marca la palabra de Dios. Pero lógico, nadie puede llevar a otro donde uno mismo no va. Si nosotros los padres no vivimos la fe, es inútil pretender que nuestros hijos y nuestros nietos sigan en nuestros pasos, mi hermano. Acuérdense que dejar un legado es dejar una huella por donde van a pasar nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero recuerden, al no haber hogares que están funcionando, hay una sociedad enferma que requiere de más fuerzas de seguridad para mantener el orden. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y decía, hoy por hoy, mis hermanos, el mundo, uno lo ve, sobre todo acá en Estados Unidos, se está tratando de definir el matrimonio, la familia, un montón de cosas, redefinir, como si la primera vez que Dios estableció, que fue establecido el matrimonio, hubiera salido un error, hubiera sido una forma ineficaz, ineficiente, ¿no es cierto? No es como la Constitución de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque la Constitución de los Estados Unidos no nació perfecta, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que tiene 27 enmiendas la Constitución, mi hermano, y cada enmienda es un agregado o una corrección que se ha hecho a la Constitución. Y entre ellas, esas enmiendas, acuérdense, son 27, están las 10 primeras que son llamadas el Bill of Rights, o la Carta de los Derechos Civiles, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy por hoy se están esgrimiendo esos derechos para querer redefinir lo que es el matrimonio, lo que es la familia, ¿no es cierto? Ahora, note una cosa, mi hermano. Aquellos que
que quieren cambiar el modo de vida, la forma como tiene que ser el matrimonio, ¿no es cierto? Para nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, es entre un hombre y una mujer. Y están aquellos que dicen no. ¿Por qué? Si también tenemos derecho. La Constitución de los Estados Unidos da derecho a todos los ciudadanos. Acuérdense, por ejemplo, la enmienda número 9 dice que ampara los derechos de unos, pero que no va en detrimento de los derechos de otros. Y entonces ahí saltan aquellos que no se sujetan a los lineamientos de la palabra de Dios. Por eso allí la Constitución tuvo que ser también enmendada con la primera enmienda, donde habla de que el Estado no puede legislar a favor de ninguna religión ni pretender establecer una religión oficial en este país. Eso ya viene desde 1791. Nuestro país, Estados Unidos, arrancó en 1776 con la independencia, ¿no es cierto? Ya en 1791 ya se fijó de que no, que esto tenía que ser un país donde hubiera separación entre iglesia y Estado. La fe no podía ser impuesta, no podía ser asunto del Estado, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, viene una cosa que estuve orando al Señor, ¿cómo vamos a vivir en estos tiempos? Y escúchenme porque esto es muy interesante, no porque lo diga yo, lo dice la palabra del Señor. Aquellos que están, vamos a llamarle liberales, ¿no es cierto? Está tan feo ahora rotular a la gente, liberales, conservadores, que aquellos que quieren vivir ¿no es cierto?, conforme a los lineamientos de la palabra de Dios, dicen que de puertas adentro uno tiene privacidad y el Estado o la sociedad no puede regular o gobernar sobre la privacidad de uno, ¿no es cierto? Me van siguiendo, porque este país veneramos más la privacidad que a Dios, a veces, ¿no es cierto? Entonces fíjense una cosa, ¿cómo podemos tener una sociedad sana, una familia sana? Teniendo una familia sana, vamos a tener una sociedad sana. ¿Cómo? Y si tenemos una sociedad sana, vamos a tener un país sano. Pero ¿cómo hacer si la Constitución no nos ayuda para establecer nuestra fe a nivel nacional? ¿Cómo se puede hacer? Y yo te puedo decir una cosa, mi hermano, no es a través de leyes, no es a través de imposiciones, sino a través de lo que dice la palabra de Dios. Y vayamos allí a Apocalipsis, capítulo 3, mi hermano, tremendo Apocalipsis, capítulo 3. Fíjense lo que dice el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso, desde el 14 vamos a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea significa justicia del pueblo. Noten el nombre, no es casualidad, 7 iglesias del Apocalipsis, 7 mensajes antes de la venida del Señor. Esto es para estos tiempos, mi hermano, y las 7 iglesias hablan de los estados en el que iba a caer la iglesia, mi hermano. Y acá está la iglesia de la Odisea, la justicia del pueblo. El pueblo no puede establecer justicia, Dios es quien establece justicia. Pero esta iglesia, este lugar se llama justicia del pueblo. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Nota que no dice yo conozco tu confesión de fe, no dice yo conozco lo que tú crees, lo que tú opinas. Conozco tus obras, lo que se ve, como alguien dijo, lo que haces habla más fuerte de lo que tú dices. No me dejes escuchar lo que tú dices, ¿no es cierto? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y hay una cosa, mi hermano, dice, por cuanto eres tibio. Tibio está en el término medio entre frío y caliente, ¿no es cierto? ¿Qué es algo tibio? Y usted puede decir algo tibio es algo que estaba caliente y se enfrió. Pero yo te digo una cosa,
El día que yo me bauticé, el 9 de julio de 1977, en Argentina hacía un frío de novela, ¿no es cierto? Frío, frío, me acuerdo cuando yo le fui a decir al pastor que me quería bautizar, si me podía bautizar, y el pastor la ponía a las largas, digamos, la iba postergando hasta que lo apuré y le digo, pastor, le digo, Angelito, Ángel Mazur, le digo, Angelito, me quiero bautizar, ¿por qué no me bautizás? Me quiero bautizar. Y me dice Angelito, no, dice, cuando haga un poco más, la temperatura esté mejor, ¿no es cierto?, para la primavera. Pero yo me quiero bautizar ahora. Y sí, bueno, está bien que vos te quieras bautizar ahora, pero ¿sabés qué? Los dos nos tenemos que meter en el agua, me dice. ¿No es cierto? Entonces yo le prometí, está bien, voy a acarrear leña todo el día para mantener, voy a buscar nosotros le llamamos tambor eso de acero donde se pone el combustible, ¿no es cierto? Y el petróleo, y por supuesto estaba vacío, ¿no es cierto? Lo llené de agua, lo puse allí sobre 2 hierros, sobre unos ladrillos, para poderle poner leña debajo, prender un fuego, calentar el agua. Pero ¿saben qué? Llegaron las 4 de la tarde, todo el día me la pasé acarreando leña para mantener el fuego, pero esa agua nunca llegó a hervir. Nunca llegó a estar lo suficientemente caliente. Acuérdense que esos 200 litros de agua lo tenía que poner en el bautisterio para por lo menos entibiar la otra agua que estaba fría. Entonces, por más esfuerzo que yo puse, por más ganas, por más leña que fui a buscar, nunca logré el cometido de poner caliente el agua. O sea que, mis hermanos, no necesariamente algo que estuvo caliente, sino que nunca, por falta de recursos, por falta de entrega, nunca llegó a la temperatura deseada. ¿Me van siguiendo? Y así nosotros podemos ser. De que no le ponemos ganas de entrega a las cosas de Dios y por eso la temperatura no sube. Nos atraen otras cosas, mi hermano. Acuérdense la parábola del sembrador. Llegó una misma semilla, pero lo que determinaron la cosecha no fue la semilla, sino la tierra, ¿no es cierto? Los distintos suelos. Los afanes de la vida, el amor a las riquezas y todo lo demás, ahogaron la semilla. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Entonces no necesariamente algo está tibio porque estuvo caliente y se enfrió. Sí puede haber estado, pero vamos a partir de este lado. Lo único que en este planeta Tierra hay caliente, aparte del sol, puede ser lo que sale por un volcán. Pero en la naturaleza no hay algo ardiente. Tiene que ser calentado. ¿No es cierto? Por eso yo me atrevo a creer que tibio es aquel que llegó ahí pero no siguió más. Porque en Dios, mi hermano, hay posibilidades. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuando vio que Timoteo andaba tambaleante, le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Me va siguiendo? Tenía que avivar el fuego. Entonces, fíjense, le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que te mantiene tibio, que te impide llegar a estar ardiente por las cosas del Señor? Es la conformidad, el conformismo. Es decir, estoy bien, así, no, ¿para qué me voy a levantar más temprano? Si no tengo problemas como tiene el otro, ya más o menos estoy bien. Yo te puedo decir una cosa, yo soy una persona que me gusta leer muchísimo. Tengo muchos libros y aparte de los que he regalado y he donado para Goodwill, el Ejército de Salvación y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? Yo nunca, cuando necesité aprender sobre la oración, Dios nunca me dijo, andá y comprá tal libro. Él permitió que vinieran situaciones en mi vida donde yo tuve que aprender el arte de la oración, de cómo ser escuchado por Dios, de cómo expresarme delante de Dios, de cómo oír al Espíritu Santo que me guíe, que me enseñe, que me lleve, me sostenga mi vida de oración, ¿no es cierto? Tuve que leer mucho la Biblia acerca de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense, no vino
de regalo. Entonces dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro, mi hermano, habla de la naturaleza de Dios. Acuérdense, Pablo hablando del Espíritu Santo dice, tenemos este tesoro, este oro en vasos de barro, ¿no es cierto? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas me hablan de ya despojarme del viejo hombre y de vestirme del nuevo hombre creado a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Y dice, y tus ojos con colirio, y unge tus ojos con colirio para que veas. Colirio es una especie de medicamento para la vista cuando hay enfermedades que vienen. Y mis hermanos, la tibieza espiritual te impide ver, tener visión espiritual, mi hermano. ¿Quieres tener visión espiritual? Empieza a arder en el Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y ustedes saben que uno se da cuenta cuando empieza a perder la visión porque allá no alcanza a ver lo que antes veía más lejos, ¿no es cierto? Ahora ve borroso lo que está más lejos. Necesitamos visión espiritual, mi hermano, para poder discernir los tiempos en que estamos viviendo. Si no, nos vamos a tragar todo lo que la internet y todos los medios están diciendo, mi hermano. Pero acuérdate que nuestra orientación no es la internet, nuestra orientación es la palabra de Dios, mi hermano. Guiados, iluminados por el Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento, que nos explique la palabra, mi hermano. Entonces dice la palabra del Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo creo que es muy importante, mis hermanos, aquellos que estamos en problemas, en dificultades, como dice Pablo a los filipenses, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿no es cierto? Dice, yo castigo a los que amo. El padre que ama a sus hijos los disciplina. Hay que aprender, mis hermanos, a conocer la mano de la disciplina de Dios en nuestras vidas. A veces andamos corriendo de acá para allá buscando, pidiendo oración, pero no pasamos tiempo en la presencia del Señor preguntándole, Señor. Acuérdense, el rey Asa. ¿Ustedes se acuerdan del rey Asa? El rey Asa dice que enfermó de los pies. ¿Y qué pasó el rey Asa cuando enfermó de los pies? Dice que consultó a los médicos y no consultó a Jehová. ¿Y saben qué? El rey Asa terminó muriendo de esa enfermedad de los pies. Y hay que aclarar, no está mal consultar a los médicos. Lo que está mal es no consultar a Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios es quien conoce tu corazón. Él sabe todas las cosas. Acuérdate que dice la palabra de Dios, amado, yo oro o yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. No podemos pretender tener salud física si estamos espiritualmente caídos. Ojo, no digo que la enfermedad física esté mostrando que uno está mal espiritualmente. Ojo, no me malentienda. Pero tengamos cuidado porque por ahí viene la cosa. Si la palabra de Dios dice que Él es quien perdona mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Acuérdense, primero perdona las iniquidades, después sana las dolencias. ¿Por qué? Porque las iniquidades muchas veces nos pueden llevar a la dolencia. Tengamos cuidado. Por eso es necesario consultar al Señor. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mi hermano, esa es una de las claves importantísimas para volver a tener el fuego en nuestras vidas. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es
reconocer que lo que estamos haciendo no está de acuerdo a la palabra de Dios, sentir el dolor en nuestro corazón por haber, no por las consecuencias, sino por haber ofendido al Dios que tanto nos ama y volvernos a Él, mi hermano. Pero hay una cosa que los cristianos evangélicos no hemos aprendido. A veces nos hemos arrepentido, pero hay otra cosa que tenemos que hacer, es restitución. No es solamente arrepentirme de haber hecho lo malo, sino ir y pedir perdón a quien le he hecho lo malo y restituir el daño que he hecho. ¿Me van siguiendo? Eso es verdadero arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Ahora dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y acá está la clave, mi hermano, que acá echa por tierra todas las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, los derechos civiles y todo lo demás. ¿Por qué? Porque de puertas afuera gobierna la Constitución, ¿no es cierto? En la sociedad. Yo no puedo imponer la fe en la sociedad, mi hermano, porque en la sociedad hay mucha gente que ni cree en Dios, estadounidenses. No creen en Dios. De hecho, es más, ya de cuando este país se fundó, todavía había gente que quería conservar los prerrogativos de la realeza, que esto fuera una monarquía, donde solo unos pocos podían tener derechos, aquellos que eran propietarios tenían derechos, pero los desposeídos no tenían ningún derecho frente a la ley, ¿no es cierto? Y después estaba el tema de que tenían la posibilidad de traer gente de otros países para que fueran esclavos de ellos. Fíjense en los principios que a veces decimos que esta nación vuelva a ser lo que era. No, Señor, hacela como vos querés que sea, mejor de lo que fue. Gloria al nombre del Señor. Ahora acuérdense una cosa, Dios no edifica sobre cosas tambaleantes. Dios tira por tierra y hace cosas nuevas. Estados Unidos está a un paso de ser hecho nuevo. Gloria al nombre de Cristo. Muchas cosas van a ser sacudidas. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Repito, es cierto, esto que estoy hablando de la novena enmienda viene de un caso que se dio muchos años atrás, donde una persona demandó al Estado porque le impedían comprar anticonceptivos, ¿no es cierto? Pues estaban prohibidos por ley y su obra social no le cubría. Entonces esta persona va a ganar la demanda porque el Estado no puede gobernar de puertas adentro de la privacidad de la familia, del hogar, ¿no es cierto? Y por eso muchos se amparan en esto. Pero yo te digo una cosa, es cierto que el gobierno, es cierto que la Constitución no me limita, ¿no es cierto?, que se me metan en mi privacidad. Pero yo te digo una cosa, si Jesucristo querés que Él sea el Señor de tu vida, le tenés que abrir la puerta, mi hermano. He aquí yo estoy a la puerta. Y esto no habla a los inconversos, está hablando a la iglesia, mi hermano. He aquí yo estoy a la puerta. Fenómeno, somos cristianos, pero ¿le hemos abierto las puertas de nuestros hogares al Señor? ¿O nada más que mostramos nuestra intimidad cuando vamos a la iglesia? Y esa es... No, mi hermano. Como vivimos nosotros va a ser los resultados que tengamos. Entonces dice... Si alguno oye mi voz y abre la puerta, note esto, dice la palabra, entraré a él. No dice, si alguno abre la puerta, entraré a su casa. No, dice, entraré a él, o sea, entraré dentro de él. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que quiere Jesucristo hacer. No quiere entrar solo en tu casa, sino que quiere entrar en tu vida. Entraré a Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Eso me habla de qué cosa? De intimidad. Ahora, fíjense una cosa. Una cena, cenaré, no dice almorzaré, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque
La mayoría de la gente durante el almuerzo no puede tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar, tiene que seguir en sus actividades. Pero la cena invita más a la intimidad, a pasar más tiempo, ¿no es cierto? En compañía, en intimidad, ¿no es cierto? Entonces fíjense, abrir la puerta de mi vida para que el Señor entre conmigo y tener intimidad, mi hermano. Nosotros oramos por los enfermos, oramos pidiendo cosas, pero ¿tenemos intimidad con Dios? Decirle, Señor, yo no te voy a pedir nada, simplemente quiero estar a solas con vos. Me quiero tirar a tus pies y abrazarme a tus pies, Señor. Besar tus pies. Intimidad con el Señor. El autor del Cantar de los Cantares, el rey Salomón, escribe allí en el capítulo 1, verso 4, dice, atráeme, en pos de ti correremos. Después en el capítulo 2 dice, me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es amor. Bendito sea el Señor. Intimidad con Dios, mi hermano. Pasar tiempo a solas con Dios. Ahora note una cosa, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿Se dan cuenta por qué, mi hermano? Yo no creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos está dando la posibilidad de que no pasemos. ¿Y cuál es la posibilidad? La comunión íntima con el Señor. Pero claro, la comunión íntima con el Señor es con la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen, con aquellos que le han tomado en serio, que le han puesto en primer lugar, que antes de hacer cualquier cosa le consultan a Él. Señor, está bien que haga esto, que me vaya allá o que haga esto otro. Tener comunión, tener obediencia con el Señor. Y dice la palabra, y me dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mi hermano, hay una cosa que llama la atención. Esta advertencia es la última advertencia que hace a las 7 iglesias llamadas del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. O sea que había 7 iglesias, ¿no es cierto? Y la primera iglesia, fíjense, la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? La iglesia de Éfeso fue una iglesia que era muy obediente, se esforzaba mucho, pero dice la palabra, yo conozco tus obras, capítulo 2, verso 2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que se pudiera llamar lo que hoy llamamos como sana doctrina. Y ustedes saben que el otro día escuchaba, como dijo alguien, algo que podía sonar cómico si no fuera tan triste, ¿no es cierto? Estas iglesias modernas de ahora, algunos le llaman progresivas, otras liberales, ¿no es cierto? Tienen un dicho que dice, nosotros, antes que ser una iglesia de sana doctrina, queremos ser una iglesia de doctrina que sana. Es un juego de palabras interesante, ¿no es cierto? Por un lado están las iglesias de sana doctrina, pero por otro lado están aquellos que quieren ser una iglesia con doctrina que sana. Y usted dice, está bien, ¿no es cierto? Pero ¿a qué precio? ¿Cómo vamos a modificar la doctrina para que sea una doctrina que sana? Cuando ustedes saben que la verdad primero duele, después sana. Cualquiera medicina, mi hermano, si no que lo digan los enfermos de cáncer, no hay una medicina que sea suave para un enfermo de cáncer, más si tiene que hacer quimioterapia, radiación y todo lo demás. Usted no busca una doctrina que sane o una medicina que sane. Primero usted tiene que soportar porque su cuerpo está mal, ¿no es cierto? Y va a sufrir. La doctrina no hiere a nadie, al contrario sana. Hay gente conocida mía que me ha dicho, Luis,
Está bien la doctrina, pero tanta doctrina ya, tanta enseñanza. Más vale, tenemos que dedicarnos a contar nuestras vivencias y dejar de lado la enseñanza de la palabra del Señor. Dice, no, es mejor juntarnos en un grupo intelectual, cada uno que dé sus opiniones. Yo le pregunto, ¿está bien eso a la luz de la palabra de Dios? ¿Enseña la palabra de Dios eso? Y decía, acá está otro problema. Una iglesia que defendía la sana doctrina, pero que había perdido el primer amor. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia allí fuerte, ¿no es cierto? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A las dos iglesias le dice lo mismo. Pero esta palabra, mi hermano, estas dos iglesias, comienza con el Señor cuando dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ustedes saben, acá tengo en mi mano un cartelito, ¿no es cierto? Ahora se lo voy a mostrar, por teléfono les voy a contar, ¿no es cierto? Que yo calculo que no hay casa acá en los Estados Unidos donde alguna vez no haya llegado un paquete con el logo que tengo en mi mano, ¿no es cierto? Los que me están escuchando por teléfono, tengo el logo de la compañía Amazon, ¿no es cierto? Fíjense qué popular se ha hecho. ¿Quién no ha recibido un envío de Amazon en su casa? Este logo de Amazon, ¿no es cierto? La palabra Amazon, que significa, fue tomada del río Amazonas, por lo caudaloso, por lo exuberante, ¿no es cierto? Pero debajo tiene como una flecha curva que representa una sonrisa, pero también esa flecha está marcando dos letras, la A y la Z. Fíjense, la A y la Z en nuestro idioma español son la primera y la última del abecedario. En el abecedario griego, el alfa y la omega son la primera y la última letra. El alfa es la primera letra del abecedario griego, la omega es la última letra. Ahora, ¿qué me representa eso? Que usted tiene el alfa y la omega, encierra todas las demás letras y usted puede formar todo el vocabulario humano con las palabras que están encerradas entre la A y la Z. Ahora, Amazon, uno de los mensajes que tiene es que fuera de nosotros usted no va a encontrar nada. Fíjese, tremenda, vamos a decir así, meta que tienen ellos, ¿no es cierto? Pero también esta flechita que ahora pasó a ser a representar Amazon Prime, el servicio diferenciado de Amazon, que usted paga una cuota y usted tiene un mejor servicio y todo lo demás, está Prime, ¿no es cierto? Ese Prime quiere decir, estamos listos para usted, o usted está hecho con nosotros. Eso sería, fíjense, ¿no es cierto? Ahora, fíjense una cosa, no es casualidad que la primera letra, la primera carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba pujante, una iglesia que había sufrido, que no había negado la fe, que había, como quien dice, desenmascarado los falsos maestros y que están preocupados por los falsos maestros y que esto que el otro, pero se habían descuidado del verdadero maestro, del amor al Señor. ¿No es cierto? Es tremendo eso. ¿Cómo podemos hacer para volver al primer amor? Volver a encendernos al amor. Y yo creo, el miércoles me habían pedido que meditáramos acerca de 2 versículos allí de la carta a los Filipenses. Y orando, mi hermano, pude ver esos 4 capítulos de la carta a los Filipenses. Fíjense, yo me acuerdo cuando era alumno del seminario teológico allí en Argentina, cuando estudiamos la carta a los Filipenses, me acuerdo que el profesor había puesto como título de la clase Cristo o Jesucristo, la solución para los problemas de la vida, ¿no es cierto? Y allí veíamos cómo Cristo
era la solución a los distintos problemas que nos enfrentamos en la vida. Pero yo, a través de los años, he llegado a una conclusión. Cristo no es la solución para los problemas de la vida. ¡Epa! Me va a decir. Sí. No, Cristo no es la solución a los problemas de la vida. Cristo es la provisión de Dios para el hombre. El hombre está en problemas, se le presentan problemas en la vida porque está sin Cristo. A causa de la gente que no tiene a Cristo, el egoísmo que hay, y por eso muchas veces vienen los problemas. Si no, fíjense en lo que pasa en Cuba y en nuestros países oprimidos por malos gobiernos, por saqueadores de turno, ¿no es cierto? Es lamentable cómo vez tras vez sale un gobierno de los países latinos y ya después ya es juzgado por malversación de fondos, por corrupción y todo lo demás, ¿no es cierto? Es tristísimo, pero tenemos que aprender una cosa, mi hermano. La palabra de Dios no fue dada como para que creamos nada más. La palabra de Dios nos fue dada para mostrarnos la vida que vamos a vivir si dejamos que el Hijo de Dios more en nosotros. Así como el apóstol Pablo un día rindió su vida a Cristo y usted sabe en la circunstancia en que estaba Pablo cuando escribió esta carta, mi hermano. Estaba en una prisión maloliente, sucia, una prisión muy estrecha que era una cisterna, mi hermano. Una cisterna era un pozo redondo, ¿no es cierto?, con murallas, con paredes de roca, que era imposible salir. Pero ese hombre allí en esa cárcel, que estaba construida en la cloaca principal de la ciudad de Roma, por donde pasaban todos los desechos, ¿no es cierto?, toda la basura de la ciudad, allí está Pablo hablándole a los filipenses, escribiendo esta carta y diciéndoles que tenía planes todavía, que olvidando lo que estaba atrás ciertamente se extendía a lo que estaba adelante. Yo le podía haber dicho, pero Pablo, te vas a extender hacia adelante y adelante lo que tenés es una pared. ¿No es cierto? Y si mirás para arriba, tenés el hueco donde te puede caer el próximo preso que echen allí para esperar la sentencia. ¿Qué seguridad tenía para hacer planes? Ninguno. Ninguno humanamente hablando. ¿Qué seguridad podemos ver al mundo, que tiene el mundo hoy, que le podemos dar al mundo? Ninguna. ¿Qué seguridad podemos esperar para nuestros descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos que van a quedar después que nosotros ya no estemos? Ninguna. ¿O sí? Sí, Señor. Hay seguridad, pero no en el mundo, no en la Casa Blanca, no en la casa de gobierno de ningún país, sino en Dios, mi hermano. Porque dice la palabra, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Él empezó un día esta obra gloriosa de salvación en nuestras vidas. Nosotros estamos en esta noche alrededor de la palabra de Dios porque un día el Señor nos agarró con su mano, mi hermano. ¿No es cierto? Y entonces Pablo decía, yo creo que es poderoso, como le escribiera a Timoteo, para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Y ya por hoy, mis hermanos, ¿qué les parece? Yo la otra noche decía que leer la carta a los filipenses te lleva menos de 13 minutos, los 4 capítulos. ¿No es cierto? Pero simplemente yo no voy a leer toda la carta. Quiero que meditemos en esto. Está hablando de que en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo no sabía si iba a salir con vida de esa cárcel. Lo más probable es que no saliera, porque allí llevaban a los reos que eran condenados a muerte. Pero ustedes saben una cosa, mi hermano, en esa cárcel maloliente, en esa cárcel inexpugnable, en esa cárcel donde la muerte se cernía, la sombra de la muerte se cernía sobre los reos, allí dice, por vuestra oración.
Mi hermano, la iglesia de Cristo camina más rápido cuando va de rodillas, mi hermano. La oración. Y dice la palabra, y por la suministración del Espíritu Santo. Necesitamos el suministro del Espíritu Santo, mi hermano, para nuestra vida, más para la vida de oración. No es solamente presentar nuestras necesidades, es dejar que el Espíritu ministre a través de nuestras vidas cuando oramos. Y dice, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mi hermano, la primera liberación que Dios tiene que hacer en nuestra vida no es de los barrotes de una cárcel, sino de los barrotes del yo, donde nosotros estamos encerrados, del temor, de la angustia, de no ver salida, de la incredulidad, mi hermano. Esa es la fe más, la cárcel más dura, más inexpugnable. Pero el Señor ha venido para darnos libertad. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable, Cristo Jesús. Dios me